Hola, buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Hoy es día 12 de octubre, lunes, y esta creo que es la octava sesión no abierta y gratuita de esta propuesta que comencé hace 2 meses ya, para tratar de dar respuesta un poco a las inquietudes y a los malestares que estamos viviendo en este periodo de pandemia que nos toca vivir. Así que, bueno, hoy vamos con el tema sobre el enojo. ¿Cómo estás, Leonardo? Gracias por sumarte. Negra, ¿qué tal? Tanto tiempo. Buenísimo que puedas estar acá de vuelta. ¿Se escucha bien? Espero que sí. Hola, Rosy, gracias por sumarte de vuelta. Una alegría tenerte de ese lado. Sí, bien, perfecto. Hola, Manila, ¿cómo estás? Gracias por sumarte. Creo que es la primera vez que te sumás. Sí, hace 2 meses comencé con esta propuesta. Hola, Romy, gracias por sumarte. Y bueno, el tema que me convoca hoy, que nos convoca hoy, es el enojo, un poco siguiendo de la mano del tema de la vez pasada, que fue el ego. Entonces el enojo viene de la mano con el ego, ¿no? Evidentemente. Aprovecho para decir también que, hola María Laura, gracias por sumarte. Eh, Aprovecho para decir que yo voy a ir hablando, voy a ir comentando algunas cosas, y lo que ustedes quieran ir comentando lo van escribiendo por ahí, o incluso preguntas, o en qué momento este tema, el tema de hoy, el enojo, se les presenta como algo problemático. Si quieren poner algún ejemplo, bueno, lo que quieran comentar, me van ayudando a llevar adelante esta propuesta de hoy. Hola Joa, gracias por sumarte de vuelta. Bueno, gracias. Sí, es un buen tema. Decía recién, viene un poco de la mano con el tema anterior, que fue el ego. Y porque el enojo y el ego tienen mucha relación. No sé si se les ocurre a ustedes pensar en esta relación, de qué manera se da. Por ahí es fácil pensarlo entre enojo y egoísmo, ¿no? El egoísmo en el sentido de que es aquella tendencia hacia el ego. Me gusta siempre decirlo así. Todo lo que termina en ismo tiene que ver con una tendencia hacia aquello que dice en la primera parte de la palabra. Sería un encanto, Joa, escuchar tus aportes y tus ejemplos si tuvieras. Bueno, lo primero que me gustaría decir, perdón, entonces venía diciendo, entre el ego y el enojo, hay una relación muy estrecha. Hola G. Cabrera, gracias por sumarte. Hay una relación muy estrecha porque lo que se enoja en mí es el ego, justamente, ¿no? Decíamos la vez pasada que el ego es esta especie de personaje o de envoltorio social, digamos, este envoltorio de la personalidad que tiene un rol y una función social adaptativa, que en principio viene originado para resguardar la esencia que uno tiene, porque en el origen de la vida, allá en la infancia, la esencia que está presente no se puede manifestar del todo, ni puede ser reconocida. Por ahí nosotros de adultos que vemos a un niño, nos cuesta ver la especificidad de ese niño, digamos, ¿no? Todavía al ser tan niño, al no estar tan involucrado en la vida, intuimos que hay una esencia, deseamos que haya una esencia, pero no está manifiesta. Entonces empieza a aparecer esto. Los que quieran profundizar un poquito más pueden volver a la sesión de la semana pasada, que yo ya la subí en YouTube. Después, si no, buscan el link o me lo piden y yo se los mando, sobre el origen del ego. Entonces yo decía que en el origen, en la infancia, el ego se desarrolla para cubrir o proteger esa esencia que no puede ser manifestada ni puede ser reconocida desde afuera todavía. El tema es que después vamos creciendo y ese ego se va haciendo, como se dice, carne,
se va haciendo parte de nuestra personalidad y empieza, siempre lo hizo, pero más de adultos, más de adolescentes, empieza a pedir cosas para sí mismo, digamos, ¿no? Perdonen, ahí está. Eso, quería acomodar la luz. Entonces se vuelve como bastante exigente, se vuelve bastante apresurado, se vuelve el ego, estoy diciendo, ¿no? Se vuelve como una mascarilla, como una faceta de la personalidad que se defiende y que su instinto básico es la supervivencia. Así que en relación con el enojo, cada vez que yo me enojo, digamos, descontroladamente o casi irracionalmente o con mucha intensidad, lo que se enoja en mí es mi ego. Es esa partecita que es territorial, que necesita sobrevivir, que necesita sentirse importante, que necesita ser el centro de atención. Entonces este es el vínculo, el lazo que hay entre la sesión de hoy y la de la vez pasada. La vez pasada me parece a mí que quedó pendiente hablar un poco más sobre el ego problemático, digamos, ¿no? Ese ego que por ahí las modas un poco retratan de que es algo malo y de que es necesario acabar con el ego y de que es necesario o matar al ego, digamos, ¿no? No creo yo que sea así, ya lo decía la vez pasada. Lo que creo es que hay un momento en que el ego se vuelve problemático cuando toma demasiada fuerza o invade demasiada la personalidad de una persona, valga la redundancia. Entonces ese ego que se ha desbordado y que ha abarcado mucho de lo que uno es, de la forma de estar y de ser en el mundo, ese ego es el que con mucha frecuencia se enoja porque se siente menos, se siente una profunda injusticia, digamos, ¿no? Entonces lo primero que me gustaría para el día de hoy, hola Mica, gracias por sumarte, buenísimo que estés por ahí. Todos los que se van sumando, por favor pueden ir dejando comentarios sobre preguntas, dudas, situaciones problemáticas para ustedes y yo voy a tratar de responder. Lo primero que me gustaría decir en relación al ego es que, como todos sabemos, no está de más decirlo, en relación al enojo. El enojo es una emoción de las esenciales, de las principales, de lo que se llama emociones básicas, que de acuerdo a cada autor son 5, 6, a veces 4, pero bueno, está entre esas, digamos, ¿no? Con lo cual esto quiere decir que al ser una emoción básica, es una emoción que nos viene acompañando al ser humano, y yo diría a la vida en general, a los organismos vivos, desde hace miles de años atrás. Entonces, muchas veces... pero entonces siempre que uno se enoja es por el ego. Bueno, te perdiste no sé si te perdiste la sesión pasada, no me acuerdo. Yo creo que sí, siempre que nos enojamos, lo que se enoja en mí es el ego. Porque la esencia en mí no se enoja, no tiene por qué, no tiene razones para enojarse. El enojo es una emoción bien territorial, bien esencial, bien básica, y que tiene que ver con la supervivencia esencialmente. Perdonen la redundancia de vuelta. Lo que hay que entender, me parece, son como distintos grados o distintos modos de manifestación del enojo, que ahora voy con eso. Pero quería decir, es una emoción básica y ya se ha estudiado en la neuropsicofisiología, que es una disciplina que estudia, entre otras cosas, la evolución del cerebro humano actual, ¿no? Cómo se ha ido desarrollando y evolucionando a lo largo de la historia de la humanidad y de los seres vivos en general. Entonces se habla o se sabe a partir de una teoría de Paul... Bueno, se me fue el nombre ahora, ya va a venir, de un investigador estadounidense que desarrolla esta teoría de los 3 cerebros. Y él dice que en el cerebro actual humano hay un cerebro nuclear,
que está en el núcleo, bien hacia adentro, que se le conoce como cerebro reptiliano. Después este cerebro está envuelto por otra fase o por otro desarrollo cerebral que se le conoce como cerebro de mamífero o emocional. Y finalmente, en el último periodo de desarrollo del cerebro actual, humano, se fue desarrollando lo que es el neocórtex, que esto es el lóbulo frontal, prefrontal y toda la neocorteza, ¿no? Y entonces este último desarrollo nos permite, que es el desarrollo del cerebro humano, digamos así, netamente humano, que no lo compartimos con ninguna otra especie, nos permite tener conciencia, nos permite poder decidir, nos permite poder planificar, digamos, todas las funciones cognitivas superiores que se llaman a veces, ¿no? Relacionar, analizar, etc. Entonces el enojo viene ya desde el cerebro reptiliano, digamos, desde el primer desarrollo cerebral a nivel de la historia neuropsicocognitiva, digamos, ¿no? Antes lo había dicho de otra forma que sonaba más lindo. Bueno, es psicología, fisiología y neurología, la mezcla entre esas tres. Entonces, estas emociones que vienen desde hace milenios y que están arraigadas desde el núcleo del cerebro son las emociones básicas que tienen que ver con la supervivencia. Después de ahí tenemos una manifestación de esa misma emoción en el cerebro de mamíferos, en el cerebro donde se desarrolló con mayor sutileza las emociones y en relación a la supervivencia también, pero no ya de ataque-defensa, digamos, ¿no? Sino, bueno, todo lo que un mamífero puede hacer, digo, esto de cuidar a la cría, enseñar, digamos, propiciar el ambiente adecuado para que se desarrollen tales habilidades. Entonces, primero decir esto, que cuando nos referimos al enojo en el sentido reptiliano, en el sentido más irracional que hay, más nuclear de todos, estamos hablando ahí de un enojo que se conoce con el nombre de furia o violencia. Digo, un ataque de furia o un ataque violento, totalmente irracional. Ahí no interviene ningún tipo de pensamiento, digamos, ¿no? Es como una respuesta prácticamente instintiva. Es como si yo al perrito le quisiera arrebatar la comida mientras está comiendo. Seguramente lo que hace es, aunque yo se la amo, sea morderme la mano, digamos, ¿no? O sea, nosotros cuando una persona reacciona de este modo, es una persona totalmente fuera de sí. Fuera de sí porque no hay un yo ahí que esté mediando entre esas funciones, digamos, ¿no? Ante cada enojo descontrolado se activa el cerebro. Sí, así es. Cuando yo digo yo, la instancia yoica, digamos así, de lo que uno sabe que es y de lo que uno puede ejecutar y hacer, sentir y pensar y buscar esa coherencia, eso está en el neocórtex, ¿no? Es lo que decía antes, como la instancia de la conciencia, digamos, de saber que soy yo haciendo eso. Entonces, cuando uno estalla en un estado de furia, no hay un yo sabiendo que hace lo que hace. La persona está totalmente tomada por esa emoción. Está ciega, como se dice a veces, ¿no? El enojo manifestado desde el cerebro emocional le podemos llamar ira. Y ahí están estos famosos ataques de ira, digamos, ¿no? Que también es un enojo, es mucho menos instintivo, porque se da en situaciones particulares, digamos, de interacción social a veces. O, por ejemplo, veía un video hace un ratito de una persona que quería sacar una fotocopia, intentaba una vez y la hoja le salía en blanco, intentaba otra vez y la hoja le salía en blanco. Daba una vueltita como se estaba empezando a enojar, a calentar,
levanta la tapa, ve si el tóner tiene tinta y algo que está tocando ahí, como que salta una mancha de tinta y le mancha toda la camisa, y entonces ya baja la tapa con fuerza, con bronca, y vuelve a intentar otra hoja y de vuelta, y ahora sale toda negra la hoja. Entonces va levantando temperatura, se va enojando cada vez más hasta que termina un ataque de ira dándole trompadas y no sé, con algo que agarra por ahí, le empieza a pegar a la máquina y la destroza, digamos, ¿no? Incluso, hola Graciela, gracias por sumarte. Incluso hay una película, ¿no? Esta película que Un día de furia, creo que se llama así, donde se ve como un condimento tras otro, amanece en el día, amanece en un día una persona, va a trabajar, tiene ahí unos malentendidos, lo echan del trabajo, mientras está volviendo a la casa, no sé si era así exactamente la secuencia, pero se queda atascado, se le pincha una goma, después la mujer lo llama que ya no soporta más, que se quiere separar, entonces le va pasando todas estas cosas en un día y que cada vez se va enojando más, hasta que, bueno, explota en un ataque de ira, digamos, ¿no? Entonces, en este estrato cerebral emocional mamífero, el enojo le llamamos así, ira. Y es evidentemente muy inefectivo, digamos, pensemos en esta persona que estaba sacando fotocopia, evidentemente su enojo no le sirve para resolver la situación y tener la copia que necesitaba. Es pura emoción, pura emocionalidad, hay mucho grito ahí habitualmente, y rápidamente se conecta con la sensación de castigo, ¿no? Digo, esto no me sale, esto me frustra mucho, te castigo y por ejemplo con la máquina de sacar fotocopias la castiga destrozándola, digamos, ¿no? Relatos salvajes, sí, también, claro, muy buena la acotación, Mica. Y después el enojo más humano, digamos así, la posibilidad humana que tenemos a través de este desarrollo del neocórtex, es un enojo puramente adaptativo que sirve también para la supervivencia, siempre sirve para la supervivencia. Lo que pasa es que hay respuestas más eficientes que otras. Es entonces una emocionalidad mucho más adaptativa que me sirve para poner límites, que me sirve para ejecutar algún tipo de cambio, generar transformaciones, generar acuerdos entre las personas también. Sí, para ver, dice Mika, para ver hasta qué punto puede llegar alguien. Entonces yo lo fui haciendo desde la furia al enojo. Podríamos pensarlo al revés, desde el enojo como la forma más humana, más civilizada si se quiere, de enojarse, lo más racional posible, ahí con inteligencia, digamos. Después, cuando voy perdiendo un poco eso, me voy pasando hacia la ira, y cuando pierdo totalmente toda posibilidad de controlar algo o de tener esa catarata emocional, paso a la furia, digamos, ¿no? Ahí leo yo. Entonces está bueno pensar esto también en situaciones que uno ha sido testigo o de uno mismo, cómo se va dando esta secuencia, digamos, ¿no? Porque todos al principio, en un instante nos damos cuenta qué cosa me está molestando, y hasta ahí es solo una molestia. Si eso permanece o se agrava, me molesta más, paso al enojo. Si no hago nada, porque ahí ya vamos a hablar de esto de los recursos, si no hago nada con eso, esa sigue levantando temperatura, la pava va hirviendo más y paso a la ira. Y ya cuando pasé la ira, ya perdí la oportunidad de ejercer un control o una gestión emocional. Ya cuando pasé la ira estoy en la etapa de los gritos, del desborde emocional, y muy fácilmente paso a la violencia, a la furia, ¿no? Digo, a los golpes, a golpear a alguien físicamente o a ser violento o a golpear cosas, objetos, o incluso golpearme, no sé, mi mano contra la pared, por ejemplo, ¿no? ¿Qué decís? Es inevitable muchas veces no enojarse, a veces
lo generan otros y a veces no, pero ¿qué es mejor, guardar ese enojo o sacarlo afuera? Sí, como todas las emociones básicas, es bastante difícil controlar no tenerlas. O sea, si hay algo que me molesta, hacer que no me moleste es bastante, hacer algo consciente y reactivo para que no me moleste es bastante difícil. Como que si algo me da alegría, que no me dé alegría. Digamos, yo puedo controlar, por ejemplo, no reírme, controlar mi musculatura facial, si se quiere, si estoy en una situación donde no amerita una carcajada, digamos, ¿no? Pero no puedo controlar bastante, digámoslo así, es bastante difícil controlar que no me alegre, o sea, que la emoción no se genere. Lo que sí puedo controlar, yo decía, no puedo controlar que me emocione, ya sea alegría, tristeza, ira, miedo, enojo, lo que sea, pero sí puedo controlar lo que hago con eso. Para el caso del enojo, ¿cómo hacer una gestión emocional? Es decir, ¿cómo controlar eso? ¿Qué hacer con ese enojo? Yo creo que necesitamos mucha práctica, porque es una de las emociones que con mayor facilidad nos lleva a la zona mamífera, digamos, ¿no? Donde perdemos un poco la conciencia, donde se vuelve un poco más racional, donde el yo, la presencia yoica se desdibuja un poquito. Entonces yo creo que una de las emociones, más que el miedo, diría, en las que tenemos que hacer una práctica intensiva todos los días. ¿Y cuál es la práctica? Bueno, primero identificar qué me enoja. Yo necesito saber de mí mismo qué me enoja, qué situaciones mías, personales, qué situaciones con respecto a los otros y qué situaciones con respecto al mundo, al ambiente que estoy, me enojan. Eso lo tengo que tener sumamente claro en principio para poder detectar bien a tiempo cuando me estoy empezando a fastidiar, cuando algo me está empezando a molestar y poder ejercer ahí un control. Entonces, para responderte si es mejor guardar ese enojo, sacarlo afuera, para mí lo mejor es, no sé a qué te referís con guardarlo o sacarlo afuera. Para mí lo mejor es gestionarlo. En la gestión hay acciones que yo voy a hacer hacia adentro y hay acciones que voy a hacer hacia afuera. O sea, cuando yo gestiono ese enojo, algo voy a tener que hacer hacia afuera, hacia los otros o hacia el mundo, y algo voy a tener que hacer hacia mí mismo, digamos, ¿no? Si vos te referís como a la catarsis de enojarse y patalear todo, y tirar todo y gritar y hacer una escena dramática, ya estamos hablando de la ira. No estamos, de la ira, digamos, del enojo en el sentido mamífero, digamos, ¿no? En el sentido de la emoción explosiva. Ya no nos salteamos el paso de la gestión. Por eso esta posibilidad que nos da el neocórtex en el desarrollo evolutivo del cerebro es una posibilidad también, ¿cómo decir? Como muy finita, digamos, ¿no? Donde hay una sutileza muy grande, hay mucha sutileza. Rápidamente nos pasamos a la respuesta mamífera, digamos, ¿no? Entonces, yo eso es lo que digo, que uno tiene que ensayar, practicar, saber, porque hay una parte de eso que tenemos que conocer y entender con la cabeza, con la racionalidad, y después hay una parte que es una cuestión práctica, digamos, primero, es decir, una comprensión emocional y una cuestión práctica del hacer, digamos. Muchas veces uno deja pasar el momento y nada sucede para acrecentarlo, pero puede que uno quede maquinando y es la mente o todo lo que pasa por ahí que nos hace volver a descargar ese enojo. Que uno se guarde la manifestación del enojo, digamos, que algo me fastidie y yo no lo manifieste, no hace que eso se desaparezca, no hace que eso se diluya, ¿no? Evidentemente eso sigue estando, solamente que me estoy, digamos,
como se dice a veces, me muerdo la boca o me muerdo la lengua para no decir algo, digamos, ¿no? Entonces eso ahí también habrá que ver la capacidad de frustración de uno mismo, para tolerar cuánto tiempo yo puedo tolerar y de qué manera, cuando ya no puedo tolerar, de qué manera expreso eso, digamos, ¿no? Porque esto es, hagamos de cuenta como una olla a presión, digo, si yo sigo subiendo la temperatura, hay que ver el material de esa olla de presión, el acero, el chirimbolito que lleva arriba, digamos, de qué resistencia tienen. Porque si yo sigo guardando, algo se va a quebrar, digamos así, dentro mío. Y cuando algo se quiebra dentro mío y se genera esa grieta, sale con mucha presión eso, digamos, ¿no? Hay veces que pasa que uno se enoja, no sé, alguien te dice algo y te molestó y no le decís nada y sigue hablando y te sigue molestando, o viene otro día y te dice otra cosa y te sigue molestando. Entonces hay que ver la capacidad, la resistencia de uno, la capacidad de frustración y la capacidad de transformación. También me gustaría ponerlo. La posibilidad de transformación es parte de la gestión emocional. Si yo realmente puedo transformar eso que me guardo en otra cosa, genial. Si no, no sé si está tan bueno guardarse. Yo soy más de la opinión de sí en el momento lo que te está pasando, digamos, ¿no? Si no lo sabes gestionar adentro y no lo puedes transformar, la transformación tiene que ver con un proceso de adaptación y de asimilación. Es muy parecido a lo que hacemos en el sistema digestivo. Cuando yo me como una manzana, hay parte de la manzana que se vuelve, hay parte de la manzana que la hago yo mismo, se vuelve yo, a mí me gusta decir se sebastianiza, pero también hay otra parte de esa manzana que queda como está, moléculas de lo que sé, y yo las tengo que eliminar porque no las necesito o no son nutricias, digamos, ¿no? Entonces en ese proceso de digestión y asimilación, eso es lo que yo tengo que poder hacer con lo emocional también. Si yo no puedo hacer eso, cada vez que yo me guardo un enojo va a ser algo tóxico, va a ser algo irritable, ¿no? Es como cuando uno come algo demasiado ácido y si mis jugos gástricos no tienen la potencia, no tienen la calidad para disolver esa sustancia, voy a tener o una reacción de vómito o va a seguir en el tracto digestivo, pero directamente a evacuarse, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que uno tiene que conocer también su capacidad digestiva emocional. Voy a leer un poquito más arriba, que se me fue acá uno. No. Dice Joa, no, yo me refiero a, por ejemplo, me enojo con alguien, se lo digo, o me llamo al silencio porque es un enojo de mi ego, o sea, sería un problema mío. Claro que es un problema tuyo. Todos los enojos tuyos son problemas tuyos. Y todos los enojos míos son problemas míos. El tema es que, como todas las emociones, esa emoción que te causa es una emoción que es respuesta a algo que sucede en la interacción con el ambiente o con los otros. Lo voy a poner al revés. Si yo digo algo, estamos, no sé, intercambiando algo con alguien y el otro se enoja, eso que le pasa a él, o se alegra o se entristece, eso que le pasa a él es de él, claramente, pero surge a partir de esta interacción que tenemos. Lo que no hace que yo tenga que responder, o sea, responsabilizarme por el enojo del otro. Yo pienso que el otro tiene que responsabilizarse por su enojo y yo en todo caso puedo hacerme responsable, hacerme cargo de mi parte. ¿Qué habré dicho yo que a él le causó enojo? Pero no cambiar lo que digo para que no se enoje, sino tratar de entender ese vínculo que se dio ahí, ¿no? Que encima si el otro se enoja y no me lo dice, yo ni enterado. No puedo hacer nada distinto si no me entero que el otro está enojado, que eso también me gustaría mencionarlo, ¿no?
otra de las desventajas de los hechos de por qué no está bueno no manifestar el enojo. Pero sí hay que ver cómo lo manifiesto. Si lo manifiesto de la ira, si lo manifiesto de la violencia, si lo manifiesto de un enojo más racional. Che, mira, esto que dijiste, la verdad que no te lo dije en el momento, pero yo lo sigo pensando, me sigue picando, no estoy de acuerdo, me parece que no es así. ¿Qué podemos hacer? El qué podemos hacer es una pregunta que viene a causa de un proceso digestivo emocional, digamos así, ¿no? De una gestión emocional. No es tenés que cambiar esto, ahí no se digirió nada, sino es qué podemos hacer. Yo estoy dispuesto a hacer algo y vos qué estás dispuesto a hacer para que podamos solucionar esto. Porque el enojo tiene que ver esencialmente con el límite, con el encuentro con el otro, digamos, o con el mundo, las situaciones, ¿no? Entonces ese límite, ese encuentro, que de paso el chivo y pueden ver los otros videos, yo subo por ahí videos de reflexiones cortitas en Instagram, que también las tengo en el canal de YouTube, y hay una que hablo sobre los límites y sobre el enojo y el egoísmo. Son videos cortitos de 4 minutos, algo así, son reflexiones cortas. Porque ese límite, ese encuentro con el otro, tiene que ser permeable, tiene que ser aireado, digamos, ¿no? Entonces hay muchas veces que yo me enojo rígidamente y ese límite se cierra, se vuelve impermeable. Entonces ahí es cuando yo no puedo hacer este paso de a ver qué podemos hacer, o yo estoy dispuesto a hacer esto, ¿qué estás dispuesto a hacer vos, digamos, ¿no? Sino que yo me pongo en una posición bien egoísta y exijo que a mí se me respete mi postura. Yo no voy a cambiar nada, sino que vos tenés que cambiar, o el mundo, lo que sea, tiene que cambiar todo en vez de que yo. Voy volviendo porque se me están pasando algunos comentarios. Claro, se me pasaron varios. Pero entonces, no. Mica, para ver qué punto. Sí, es inevitable. Perdonen que se me fueron pasando los comentarios. Rosy dice, saber en principio que somos nosotros quienes manejamos ese sentimiento. Hola José Luis, gracias por sumarte. Sí, esto es, yo diría, es como un principio fundamental en psicohigiene. Cada uno hacerse cargo, el principio es cada uno se hace cargo de sus propias emociones. Si yo me hago cargo de las mías y vos te haces cargo de las tuyas, ni yo te voy a exigir que vos respondas por las mías, ni yo me voy a poner a responder por las tuyas, digamos, ¿no? Esto es un principio esencial. Cada uno se hace cargo de su propio estado emocional. Lo que a mí me enoja del otro, me enoja a mí. Entonces yo tengo esa responsabilidad. No es que el otro tiene que cambiar, yo tengo la responsabilidad de hacer algo con ese enojo. A lo mejor ese hacer algo con ese enojo es alejarme, o a lo mejor es decirle, che, mira, esto me molestó. ¿Qué te pasa a vos? ¿A vos no te pasa nada? ¿Querés que busquemos otra forma, un acuerdo nuevo? O si no estás dispuesto a hacer un cambio, listo, queda ahí, a mí me aleja y está. También entonces esta gestión emocional, este hacerse cargo de las propias emociones, involucra necesariamente la aceptación y el respeto. Digamos, yo para mí el antídoto ante el enojo mal gestionado, la ira o la violencia, es sin duda la capacidad de aceptación y la capacidad de respetar. Aceptarme es darme cuenta de cómo son las cosas, o cómo es el otro, o cómo es el otro en este momento, que a lo mejor en este momento no tiene ganas de cambiar, digamos, ¿no? No es resignación, es aceptación, no es lo mismo que resignación. Y respeto es respetar al otro por lo que siente, piensa, quiere en ese momento, sin querer exigirle otra cosa o sin pretender que sea distinto. Entonces, si yo puedo practicar esta aceptación y este respeto, dudosamente o muy probablemente me enoje poco, porque le doy a cada situación, hay algo que se flexibiliza mucho, digamos, ¿no? Ahí quiero hablar un poquito de
qué cosas llevan al enojo. Y si el otro, dice Joa, y si el otro, al no hacerse cargo de mi enojo, no le importa mi planteo de lo que me molestó, va a generar más enojo. Ahí lo que vos estás diciendo, Joa, es puro ego eso. O sea, es el ego que necesita que al otro le importe yo. O sea, es mi ego necesitando que yo ser importante para el otro. Como decía en la sesión pasada, uno no se puede librar del ego 100%, pero sí necesitamos madurar algunos aspectos de tal manera que la valoración de si soy importante o no provenga de mí mismo, no del otro, digamos, ¿no? Fíjate que vos escribís, y si el otro, al no hacerse cargo de mi enojo, no le importa mi planteo de lo que me molestó. ¿Y qué? Sí, le puede no importar tu planteo. ¿Y qué? Esa es la cuestión, digamos, ¿no? O sea que para que vos, lo voy a dar vuelta, para que vos no te enojes, el otro tiene que importarle lo que vos crees que le tiene que importar. O sea que en realidad no estás aceptando y respetando al otro tal cual es, sino que vos necesitas que el otro le importe justamente lo que a vos te importa que le importe. Suena medio trabalengua, pero es así. Explica tu enojo en lugar de demostrarlo, así abrirás la puerta a una solución y no una discusión. Sí, a veces cuando ya salimos de la parte del neocórtex y nos pasamos a lo mamífero emocional, explicar es muy difícil y directamente pasamos al punto de la demostración o la manifestación. Cuando uno está como explotando de emoción, cuando hay gritos, lo bueno es que siempre podemos volver hacia atrás, digamos, ¿no? Porque el enojo, por suerte, es y con todas las emociones pasa, tiene como un pico, ¿no? Sube, después tiene un pico y después empieza a bajar y llega un momento donde aquello que me enojó ya no me enoja más. Probablemente me sigue molestando, me sigue fastidiando, pero ya no estoy en esa ira o no estoy en esa furia, entonces yo ya puedo hacer otra cosa con esa molestia, digamos. Puedo volver a pensarlo fríamente, lo puedo llevar a la almohada, como se dice, puedo hablar. Yo siempre, para mí, como el enojo, como otras emociones, surge del contacto con el otro, para mí, yo tengo una responsabilidad ética y moral de que el otro se entere de lo que me enojó del otro, digamos, ¿no? No para que el otro cambie, sino porque me parece que corresponde. Si yo hice algo o dije algo que a vos te molestó, me parece que corresponde que yo sepa por vos de lo que yo dije que te molestó o de lo que yo hice que te molestó. Es como yo me siento en deuda cuando me enojo con alguien y no se lo digo, digamos, ¿no? Ese es el sentimiento. Ese enojo es tuyo, te dice Rosy. Bueno, está buena la charla entre ustedes. No, pero vos dijiste que uno se enoja y lo dice de buena forma para que el otro sepa. Y puede no importarle y eso no me genera más enojo. Y sí, te puede generar más enojo que al otro no le importe. Pero vuelvo a decir, la forma de que no te genere más enojo es que vos le obligues al otro que le importe lo que a vos te importe. Entonces ahí ya no estamos en el terreno del respeto y la aceptación. Ni estamos en el terreno de que vos te estás haciendo cargo de tu enojo, porque hacerte cargo de tu enojo quiere decir también controlar tu impotencia, controlar tu frustración, tolerar tu frustración, diría, ¿no? De que al otro no le importe tanto como a vos quisieras que le importe. Y sí, claro que te va a generar más enojo mientras más terreno haya ganado el ego, más enojo va a generar el ego, digamos así. Quería ir por ejemplo, dice Manila, una persona con la que me gusta charlar me insulta, a veces insultos fuertes. Bueno, hay que ver también estas demostraciones de enojo como un insulto, una palabra violenta, un golpe, ni hablar. Son... digamos, a mí si alguien me insulta o me cachetea, yo no le voy a decir, no, discúlpame, eso que estás haciendo me molesta.
O sea, estamos como en distintas frecuencias. Si alguien me está insultando, la opción que tengo es o ponerme a su nivel de insultarlo igual, o tomar la salida más pacífica, digamos, ¿no? No más, ¿cómo decir? No dejar que lo siga haciendo, pero tampoco ir al choque. A lo mejor me alejo, a lo mejor le pongo la mano, a lo mejor pido ayuda, ¿no? Che, mirá, ¿viste lo que está haciendo? ¿Te parece? ¿Le puedes decir vos? Porque si se lo digo yo, explota, digamos, ¿no? Entonces digo, tampoco yo estoy hablando de una ingenuidad tal que si te están se está violentando el otro, uno reaccione como, no, mirá, pará, discúlpame. No, tampoco es la ingenuidad. Y también hay que saber que esto ya se dice con la violencia lleva a violencia, el enojo lleva a enojo. Entonces, y se va haciendo como una escalerita, ¿no? Si el otro me insulta y yo le redoblo la apuesta y le grito, y el otro se encabrona más, y esto no llega a un buen puerto, todo eso. Por eso para mí es como re difícil controlar esa parte, practicar esta parte de la gestión emocional en el enojo. Yo sentí tal o cual cosa cuando hablamos de nuestros enojos. En lugar de decir, vos me dijiste, hiciste, que, ajá. ¿Qué dice Manila? Debería hacerme cargo de mi molestia y decirlo. Para mí que sí, para mí que sí. Cuando leí esto recién pensé en algo más. Vos dijiste, para que me sintiera mal. Yo volvería a decir esto, el que se enoja en mí es la parte mía que se victimiza, que se siente débil, que cree que no va a poder, que se siente especial, que merece un trato especial porque se siente especial, ¿qué se cree la famosa, ¿no? Lo anoté acá en un papel porque lo leí hace poco. ¿Qué se cree esta persona para venir a decirme a mí lo que tengo que hacer? Eso es ego hablando, digamos, ¿no? Ego herido, además, ego víctima, ego creyéndose importante. ¿Quién se cree para venir a forrearme? ¿Quién se cree para venir a juzgarme a mí? ¿Qué me va a juzgar si mirá no sé, la vida que lleva, ¿qué me va a juzgar a mí? Y yo respondo, yo, Seba, ¿y por qué no? ¿Por qué no te puede juzgar? El tema es que sí te puede juzgar. Yo creo que en la gestión del enojo, casi diría lo más importante es brindarle la libertad a que el otro sea como sea. Y si cuando el otro sea como sea me juzga, está bien que me juzgue, está en todo su derecho de juzgarme. Ahora, el problema es cuando si el otro me dice, sí, porque vos sos un mal psicólogo, suponte, ¿no? El problema es si yo me creo que soy un mal psicólogo porque él lo dice. Ahí es donde se va a generar el problema. Si yo sé que yo no soy un mal psicólogo, aunque él me lo insista y me dé justificaciones y me dé su punto de vista, si yo tengo una verdad en mí mismo, lo llevo con certeza, no me va a molestar tanto, porque sé que es solamente su opinión y solamente lo ve desde su experiencia, no lo ve desde mi experiencia, no lo ve desde mi punto de vista. Entonces, ahí por eso digo que lo que se juega es el ego, porque quien tiene certeza de sí mismo no es el ego, es la esencia. Digamos, el ego tiene certeza para conseguir algo, o sea, tiene certeza de sí mismo para poder conseguir algo, afecto, valoración, validación. La esencia no vive del afecto, de la valoración, no necesita eso. Se contenta, evidentemente el próximo vivo lo tengo que hacer sobre el tema de la esencia, que va a ser el siguiente tema. Lo que uno es esencialmente no necesita ser aprobado por el otro. Lo que uno es esencialmente no necesita ser validado por el otro. Si uno lo es, lo sabe y listo, ya está. Entonces, ¿qué me viene a juzgar que
se las cree todo, que vive así, vive así, que se cree que es. Sí, ese te viene a juzgar porque ese está en todo su derecho de venir a juzgarte. El problema es que vos te estás enganchando en ese juicio de valor porque hay una certeza propia que no la tenés muy segura, digamos, ¿no? Ahí voy. José Luis, ego hablando, jajaja. Sí. Nos enojamos menos si el ego es chico y más si el ego es grande, o no es cuestión de tamaño. Es una pregunta que tira para muchas cosas, si es cuestión de tamaño o no. Es difícil medir el tamaño del ego, diría. Yo creo que en una personalidad no entra, digamos, no hay lugar para todo, para la cantidad de esencia que uno es y la cantidad de ego que uno es. Ego y sombra, porque la verdad que pondría la dupla ego-sombra como un bloque y la esencia como otro bloque. Entonces, mientras más esencia haya, le quitamos lugar al ego, digamos, y a la sombra. Y mientras más ego haya, tiene más lugar la sombra, porque la sombra y el ego es el mismo bloque, y le quitamos lugar a la esencia. Entonces, ¿cómo combinar eso y cuál es el tamaño justo? No sé decírtelo. Supongo que lo vas a ir sabiendo a medida que vayas teniendo experiencias sobre esto. Esto también está bueno decirlo, que quien pretende nunca enojarse pierde grandes oportunidades, grandes posibilidades de crecimiento. El enojo, como cualquier otra emoción, son emociones que están ahí para que podamos desarrollarnos, desarrollar lo que somos, conocer con más delicadeza lo que cada uno es, y en relación a los otros y al medio, digamos, no estar solo en mi guarida, digamos, ¿no? Hola Carolina Oviedo, gracias por sumarte. Rosy, está bueno decir lo que nos molesta cuando el vínculo nos importa, claro, pero decirlo haciéndonos cargo de nuestro punto de vista y sacándole una supuesta mala intención del otro. Sí, esto es terrible, es terrible, quiero decir, cuando yo creo que el otro me lo hace de mala leche, me estoy defendiendo porque me siento atacado. Entonces, evidentemente, yo estoy invocando en el otro una mala intención, que a veces es real, está la mala intención, digamos, ¿no? Pero a veces no está. Eso por un lado. Por otro lado, a mí me gusta esta idea de, como dice Shakira en la canción, cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo. Che, mira, a mí el otro día de vos yo no diría me molestó que hicieras esto. Yo diría me sentí, me genera distancia, me siento herido, me siento menospreciado cuando vos haces esto, decís aquello. O sea, hay una sutil pero gran diferencia en la manera de decirlo, es dónde estoy poniendo la responsabilidad. Si en lo que vos hiciste y lo tenés que cambiar porque me hace sentir así, o yo me siento así a causa de lo que vos dijiste. Parece una tontera, pero damos vuelta a la cosa y es distinto cuando yo te digo, mira, el otro día, de acuerdo a cómo, no sé, me hablaste en un tono que a mí no me gusta, por ejemplo. Distinto es decir, a mí no me gusta, o yo me siento herido, me hiere el tono en el que decís las cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este modo, el otro, primero que no se siente atacado, no se tiene que defender, y segundo que tiene la opción de decir, che, me interesa que no se sienta herido, voy a tratar de cambiar el tono. Porque decía recién Rosy, inevitablemente nos enojamos con aquello que nos importa. Si hay algo que no me importa, ni siquiera me enojo, ni siquiera me da alegría, digamos, ¿no? El enojo es una demostración de que algo me importa, de que hay un valor de por medio. El problema también, vuelvo al ego, cuando eso que me importa, eso que considero valioso, me identifiqué tanto con eso que si lo pierdo dejo de ser, entonces no puedo perderlo.
No nos enojamos menos. Que dice, yo sentí claro, eso quería decir. Claro, eso es lo que querías decir, Rosy. Entonces, ¿con qué me enojo? Me enojo con lo que no puedo cambiar y me enojo con lo que no puedo, y a veces lo que no puedo cambiar no lo tolero. O sea, ahí hay un combo entre impotencia y frustración. La frustración o la impotencia casi siempre derivan en enojo, con lo cual ahí es donde yo puedo meter la cuchara y hacer palanca de gestión emocional, para que no siempre la impotencia y la frustración me lleven al enojo. Yo tengo que entender esa impotencia que siento, para qué está sucediendo, para qué la estoy sintiendo ahí, para darme cuenta que hay algo que no puedo cambiar, o sea que yo quisiera cambiarlo, digamos, ¿no? Vuelvo a lo anterior, no estoy aceptando y no estoy respetando si hay algo que yo quiero cambiar, y sobre todo si ese algo es alguien que yo quiero cambiar, ¿no? Y que no puedo tolerar que sea de otro modo, que no es como yo quiero que sea. Eso es ego hablando de vuelta. Porque el enojo en ese punto es un acto de soberbia y de egoísmo. Cuando el enojo viene de la impotencia y la frustración, el enojo es un acto de soberbia y de egoísmo. Soberbia en el sentido de que no, ¿por qué tiene que ser así y no como yo quiero? Y egoísmo es, no tolero que esto sea así. Tiene que ser como yo necesito, como que se adapte a mí, digamos, ¿no? Otra cosa que me hace enojar, que nos lleva al enojo mucho, es las creencias limitantes, pero sobre todo aquellas creencias que se enmarcan en la forma de cómo algo debería ser. Yo debería ser de tal modo, el otro debería ser de tal modo, o el mundo debería ser de tal modo, o debería funcionar de tal modo, digamos, ¿no? Ser o estar, debería ser de tal modo, debería estar de tal modo. Cuando esa norma, esa forma del debería ser o tendría que ser, se hace rígida y no permite flexibilidad, todo lo que no encaja en esa norma me genera enojo. Entonces, el otro debería ser más comprensivo conmigo en este momento que yo la estoy pasando mal. Como no es comprensivo conmigo, no entra en esa norma, me enoja. Estoy dando algunas claves donde uno puede desarrollar esta gestión emocional. Entonces se llaman creencias limitantes porque limitan, porque encapsulan esta posibilidad, y lo que no entra dentro de eso no es posible, digamos, ¿no? Entonces lo que uno tiene que hacer es flexibilizar esa creencia, y que tiene que ver con la aceptación y el respeto de vuelta. Digo, uno tiene que tratar de desarmar el debería ser o el tendría que ser. No todo debería ser como creo que debe ser, y no todo tendría que ser como creo que tendría que ser. Si yo puedo desarmar un poquito eso, me voy a enojar menos, voy a estar más flexible, voy a poder aceptar y respetar mucho más. Cuando uso mi discurso sobre mi enojo y provoco que la otra persona cambie, muy a su pesar lo estoy manipulando. Hola Cris Santillán, gracias por unirte. Enojo y manipulación, así, ¿no? Van de la mano, pero más que de la mano, están entrelazados. ¿Por qué? Porque cuando yo manipulo por estar enojado, según yo, creo que no hemos entendido el enojo, entonces. Porque el enojo no es para manipular en términos de que el otro haga lo que yo quiero que haga. ¿Trabalenguas? ¿Cuál trabalenguas? Bueno, por ahí, sí. Alguna vez. El enojo no está para que yo manipule y cambiar el afuera. El enojo, como cualquier otra emoción esencial o básica, está para que yo pueda generar una transformación interior e ir hacia el afuera de otro modo. Esa transformación que tiene que ver con un crecimiento, con un desarrollo de uno mismo. Muy fácil sería si a cada enojo el otro cambia, o a cada enojo del otro yo cambio. Muy fácil sería pensar que gracias a que el otro se enoja, o gracias a que yo me enojo, lo voy a poner así, gracias a que el otro se enoja conmigo, yo cambio.
Muy fácil sería el cambio, pero también sería gestionado por el otro. O sea que el cambio en mí no sería un cambio propio real, sino que sería un cambio manipulado directamente por el otro, digamos, ¿no? Entonces, esto también es necesario entender la relación, por un lado, entre enojo y manipulación, pero la relación entre enojo y crecimiento, entre enojo y desarrollo. Yo agradezco que nos podamos enojar. El tema es que si no comprendemos la relación entre enojo y crecimiento y no podemos gestionar el enojo, no podemos gestionar la manifestación de esta emoción, no la causa, sino la consecuencia o el efecto, no crecemos. Entonces nos seguiremos enojando una y otra vez hasta que encontremos o nos demos cuenta de cuál es esa relación y cómo se genera, digamos, ¿no? El crecimiento a partir del enojo. Otra razón que lleva a que nos enojemos mucho es la sensibilidad o la hipersensibilidad. Hay muchas veces que uno está en un momento sensible y nos irritamos por cualquier cosa. Entonces uno necesita de vuelta poder saber de sí mismo qué cosa me pone sensible o cuál es mi momento sensible. Si yo puedo conocer eso en mí mismo, seguramente puedo evitar muchos enojos y con más seguridad puedo evitar pensar o convencerme de que el otro hace cosas para que yo me enoje. Otra manera de decir esto es necesario a veces, endurecer la piel, digamos, ¿no? Si la piel está muy sensible, se lastima por cualquier cosa. Entonces, creo que se llaman carotenos, las moléculas, la sustancia, que hace que la piel se endurezca, pero no pierda flexibilidad. No por endurecerse se vuelve una costra, digamos, ¿no? Sino que se hace resistente. Me parece que la palabra es la resistencia. También está bueno decir que en la ira y en el ataque de furia, además de lo que ya dije, siempre viene asociado riesgos físicos, fisiológicos, mucho riesgo, ¿no? Sube la presión arterial, digo, el corazón se acelera, eso genera mayor riesgo de accidentes cardiovascular, los ACV, genera mucha irritabilidad, el sistema digestivo, todos los sistemas internos trabajan a destajo a veces, ¿no? Como se dice, como si uno estuviera estresado también. Entonces, bueno, ahí tenemos problemas para dormir, para conciliar el sueño, está asociado a la pérdida de memoria también, el enojo está... El mal manejo del enojo o la ira o la furia está muy asociado a la incapacidad de memorizar o recordar. Hola Majo. ¿Querés un vivo? ¿Querés sumarte al video? Vamos, te sumo. A ver, si te animás. Y si no, no hay drama. Entonces, bueno, digo esto, tener mucho cuidado con estos riesgos físicos que no los estoy mencionando mucho, pero son muchos y son riesgosos. Este, Dicho de otra forma, si yo estoy viendo que la comida me cae mal, si yo estoy durmiendo mal, si yo estoy no recordando las cosas, la pregunta que podría hacerme es, che, ¿no me estaré enojando con algo? ¿No me estaré frustrando con algo? ¿No habrá algo que me esté dando impotencia? ¿No habrá algo que yo quisiera que cambie de la afuera o de los otros por una imposibilidad mía de adaptarme a eso, de flexibilizarme a eso? En los momentos de enojo también sirve hacerse preguntas del tipo, ¿sirve lo que estoy haciendo? ¿Es práctico? ¿Está bueno hacer esto que estoy haciendo en este momento? Por ejemplo, no sé, insultarlo o gritar o golpear algo, o ya se me acaba el vivo. Bueno, de vuelta, gracias a todos por participar. El problema real del enojo no es el enojo en sí, sino que yo pueda encontrar la respuesta a cómo llegué a enojarme de este modo.
Esa es la esencia. Gracias por participar a todos. Me quedo sin tiempo.